El tema de esta mañana, como ustedes ven, es Dios es soberano en la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, tenemos una idea de acuerdo al contexto en que estamos viviendo, ya que hay diferentes ópticas en cuanto a la salvación. Hay un predicador llamado Leonardo Ravenhill. Él escribió un libro, ¿Por qué no llega el avivamiento? Sería bueno que lo puedan leer, hermanos. Me gustan algunas frases, pensamientos de él acerca de lo que es la salvación. Él dice, la salvación es un don gratuito de Dios recibido por fe en Jesucristo. La salvación no es solo un cambio de etiqueta religiosa, sino una transformación profunda del corazón y una vida. La salvación implica un compromiso con la santidad y la búsqueda de la semejanza a Cristo. Cuando nosotros hablamos de salvación, quizá en nuestra mente pasan muchas ideas, y es más, si hemos estado en algunas sectas o en alguna especie de círculo religioso, nos han compartido la idea de salvación desde una óptica de lograrlo a través de las obras. Pero cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, vamos a poder darnos cuenta que la salvación está fundamentada en la obra de Jesús en la cruz del Calvario y en aquella respuesta que nosotros le damos a esa gran obra de Jesús. Sin embargo, muchos de los creyentes tenemos un concepto equivocado en cuanto a la salvación, porque arraigamos pensamientos que no necesariamente estén en la Escritura, pero sí nos los ha compartido un predicador, un pastor, un líder, y como consecuencia de ello hemos recibido esa palabra, ese mensaje como autoridad y le hemos hecho parte de nuestra vida. Por eso que hay muchos creyentes que están con miedo de que pierdan su salvación, o que en algún momento, un minuto antes de morir, puedan perder la salvación y se vayan a condenación eterna, porque su pensamiento, su forma de ver la salvación o de entender la salvación está basada en una enseñanza. Por eso es que nosotros vemos a tantos predicadores que cada uno presenta su opinión, y creo que es respetable, porque al final de cuentas, hermanos, muchos de nosotros hemos sido instruidos en un seminario, en una capacitación, y de una u otra manera tenemos una inclinación teológica o una inclinación en cuanto a la denominación. Sin embargo, la Biblia nos enseña algunos principios que debemos tener presente cuando se trata de la salvación. Por eso el pasaje que hemos leído está en Efesios, ahí lo tenemos, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, es una carta que establece doctrina sólida y principios por medio del cual el creyente debe vivir. Muy diferente a otras epístolas, a otras cartas que Pablo escribe para corregir algún error o para encaminar a la iglesia hacia una verdad específica. Cuando escribe a los Efesios, les escribe acerca de la posición que tiene el creyente en Cristo. Y es bueno que lo leamos, es bueno que lo podamos repasar. Y quizá trazar como meta en este mes leer todo el libro de Efesios. Porque ahí nos va a guiar a entender por qué asistimos a una iglesia, por qué nosotros seguimos lo que seguimos y cuál es la respuesta a esa forma de seguir. Y al mismo tiempo es importante, hermanos, que nosotros podamos ver algunas creencias sobre la salvación, porque hay muchas religiones muy grandes en el mundo y cada una de ellas tiene una forma de pensar en cuanto a la salvación, y voy a presentar algunas, las voy a leer de manera rápida para que más o menos tengamos en cuenta lo que ellos piensan, y quizá por ahí viene algún pensamiento nuestro. Esta no es una clase de sectas, por eso que lo voy a pasar de manera rápida, de manera de introducción. Por ejemplo, el Islam. El Islam es estrictamente monoteísta. Sus seguidores musulmanes consideran al profeta Mahoma como el último y más perfecto de los mensajeros de Dios. La salvación es el logro de la misericordia y el perdón de Alá, que es Dios, y la entrada al paraíso eterno. No hay un salvador que muera por los pecados de la humanidad como en el cristianismo, sino que cada uno responde ante Alá directamente. Es interesante, hermanos, cómo es que
cómo es que el Islam concibe la idea de salvación. Es por eso que muchos de nosotros quizás en este tiempo, al poder estar al tanto de las noticias, hemos escuchado que los musulmanes, toda esa área del mundo tiene una idea en cuanto a su salvación. Y muchos de ellos, que de pronto ya entran a estos grupos extremistas, creen que la salvación se da en función a exterminar, a matar, a liquidar a los infieles. Nosotros somos infieles para el mundo islámico, el mundo musulmán. Y de modo que si alguien entra con un chaleco lleno de bombas y explota en medio de nosotros, ese se va directo al paraíso porque ha matado, exterminado a los infieles. Es por eso que ellos no tienen miedo a morir, porque está arraigado la salvación en base a ese odio, a esa forma de pensar que nosotros sabemos que es equivocada. El budismo consiste en alcanzar el nirvana, el estado de completa liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimientos. El budismo es una filosofía y religión que se centra en la búsqueda de la verdad y la liberación del sufrimiento a través de la iluminación, el nirvana. Gracias. Los budistas no veneran a un Dios creador, sino que buscan comprender las enseñanzas de Buda y aplicarlas a su vida. Otra religión muy amplia es el budismo. Y quizá algunos de ustedes que han estado al tanto de alguna literatura oriental han podido escuchar este asunto del nirvana, este asunto, ¿no es cierto?, del hecho de poder reencarnarse, y aún hay creyentes que todavía asumen este pensamiento de la reencarnación, ¿no? Y de que pronto tienen muchas vidas y que anteriormente algunas chicas dicen, sí, yo era la reina de España, ¿no? Y algunos hombres dicen, sí, yo era el gladiador, el más fuerte, ¿no? Pero ahora Dios me ha dado este cuerpo. Bueno, pues, porque estás pagando algún pecado. Los budistas no veneran a un Dios creador, pero ellos buscan guiarse de las enseñanzas de Buda. Ahí está. El hinduismo. El hinduismo es la liberación del ciclo de encarnaciones, samsara, y la unión con lo divino, que es Brahman, ¿no? De ahí viene lo que ustedes habrán escuchado, el Bhagavad Gita. Se alcanza a través de diversos caminos como el conocimiento, a través del Jnana Yoga, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga y la meditación. Lo que un hindú hace, aquí hay que pasar, es más importante que lo que cree. Por lo tanto, el hinduismo es una religión completamente basada en el trabajo donde el individuo actúa como su propio salvador. Es muy cierto que muchos creyentes y aún algunos especialistas en terapia comienzan a usar la meditación como parte de una terapia regresiva para poder descubrir o encontrar algún problema en nuestra vida. Sin embargo, esto nace en el Islam. Esto nace en una creencia religiosa que tiene que ver con adoración a demonios, y nosotros queremos ya entrar en el plano de la espiritualidad. No toda meditación trascendental, no todo yoga ejercita nuestro cuerpo o libera nuestra mente de estos asuntos, pero como suena bonito y está de moda, vamos a hacer yoga, vamos a hacer meditación trascendental, y de pronto estás con el OM y crees que estás, ¿no es cierto?, uniéndote a toda esa esfera del universo, y que de pronto no te das cuenta de que te estás alejando de la verdad y que no tiene nada que ver con la salvación. El judaísmo. Si nosotros vemos el judaísmo, la salvación en el judaísmo se relaciona con la liberación política y social del pueblo de Israel mediante la restauración anunciada por los profetas, que se consumaría en la era mesiánica, que traerá una era de paz y justicia. No como una salvación individual para la vida después de la muerte, como el cristianismo, de modo de que ellos no tienen que ser salvos porque no creen que han nacido con el pecado original. Es interesante, hermanos, cómo nosotros tenemos nuestra escritura en base a la experiencia del pueblo de Israel. Pero el judaísmo es todo lo contrario a lo que nosotros creemos como cristianos. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, creo que estamos hablando de la fe que nosotros tenemos. Esta introducción apunta a que nosotros podamos ver de que nosotros venimos de diferentes contextos. Y cada uno de nosotros tiene un pensamiento acerca de la salvación, ahí está, gracias, acerca de la salvación que uno tiene que filtrar a través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que ha producido cambio en nuestra vida.
pero a veces nosotros todavía tenemos algunas tendencias y por ahí estamos siguiendo, ¿no?, a una chica o un chico que tiene este tipo de creencias y lo presenta como verdad y lo adoptamos en nuestra vida. De modo de que si nosotros no tenemos en claro qué es la salvación, desde un punto de vista bíblico y de un punto de vista experiencial en nuestra relación con Dios, vamos a encontrarnos de pronto que vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor nos vaya a decir: apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Que esto es duro, esto es complicado. Pero nosotros creemos que la salvación en Cristo es el acto mediante el cual Dios nos libra del pecado y de la condenación eterna, dándonos vida eterna y reconciliándonos con Él a través de la obra redentora de Jesús. John Piper, un predicador, un expositor, un teólogo, en una conferencia que tuvo acerca de la vida eterna, él entró a estas páginas de inteligencia artificial y colocó cómo uno puede llegar a ser salvo. Y le dio una definición tan bíblica y tan correcta que él dijo: me da miedo ahora entrar a inteligencia artificial, porque ahora inteligencia artificial te predica mejor que muchos predicadores de esta época. Y muchos jóvenes ahora están con IA, con todos los programas de eso, y en vez de utilizar la razón y el pensamiento para entender algo, simplemente plagian de algo que ya les dice todo. Y estamos creando una generación, no quiero utilizar el término adjetivo despectivo, pero lo voy a usar, entre comillas, de zombies, que no tienen capacidad de razonar, sino que toda la tarea les hace IA. Y es interesante que algunos creyentes están usando lo mismo para hacer sus mensajes, hacer sus estudios bíblicos, de modo de que de pronto escuchamos a Manuel Paz de España, escuchamos a Michel Hussein de Chile, escuchamos a Ante Hebel en Estados Unidos, y entreveramos y hacemos una chanfainita. Qué rica la chanfainita, hermano, con su canchito y su mote, pero en nuestra mente está una chanfaina de doctrina que al final no sabemos lo que creemos. Y de pronto escuchamos a Manuel Paz que te dice tal cosa, y ahora que se ha metido en el mundo, ¿no es cierto?, de contestar a todos los políticos, y nos encontramos con Dante Hebel por el otro lado que nos plantea, y nosotros no tenemos la capacidad de abrir nuestras Biblias y de leerla. ¿Por qué? Porque es más fácil IA que IE. La inteligencia emocional está por el suelo. Y cuando se trata de la salvación, estamos hablando de algo que tiene que ver con tu futuro eterno. Es decir, es importante que entendamos la salvación desde una óptica bíblica, porque tiene que ver con nuestro destino eterno. Y si nosotros podemos ser buenos creyentes, pero al final el Señor nos dice: nunca os conocí, tenemos que ver por qué a ese grupo que le dijo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, Señor, en tu nombre enseñamos, Señor, en tu nombre, ¿por qué el Señor le dice: no los conocí? Y eso es algo que va a suceder, lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos tener una definición bíblica de lo que es salvación. En el Antiguo Testamento, la palabra salvación, mire, tiene todos estos pensamientos: amparar, ayudar, ayuda, conservar, defender, favorecer, guardar, libertad. Es decir, el término salvación en el Antiguo Testamento es un término hebreo que es Yeshua y Teshua, que lo utilizan los salmos, hablando de la salvación en el sentido de que Dios los salvó, los libró de algo. Jehová es mi luz y mi salvación. Es decir, acá no está hablando de la salvación del alma, acá está hablando de una situación en que Dios obró, y el salmista ora y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Igual en el Salmo 37, 29 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Es decir, el término salvación aquí está siendo usada para una persona que estaba en una situación complicada de angustia, y Dios intervino y le sacó de esa situación. Es decir, cuando nosotros hablamos de salvación en el Antiguo Testamento, no necesariamente estamos hablando de la salvación que tiene la connotación de vida eterna o de salvación de la condenación eterna. Tiene que ver con esto. Otros pasajes, Isaías, por ejemplo, utiliza el término de allá que dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y de Sofonías, que la mayoría lo conocemos: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Es más, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es decir, es liberado del yugo opresor, dice, Dios le dice a Moisés: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel.
Es decir, el pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y los egipcios, y Dios le da salvación, les libera. Acá esa liberación, esa salvación no tiene nada que ver con asunto espiritual, tiene que ver con un asunto específico que los egipcios los iban a matar y ellos fueron liberados. Entonces en el Antiguo Testamento la palabra salvación está relacionada con la ayuda que Dios dio en determinada situación a las personas que estaban experimentando algo. En el Nuevo Testamento utiliza el término sozo, sotería, que tiene que ver con librar, proteger. Fíjate esa connotación, hermanos. De modo de que cuando hablamos de este término en el Nuevo Testamento, ya también está dándole una idea de que se salva a alguien que estaba a punto de morir. Ustedes se acuerdan a Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua, dice el término bíblico, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esta expresión, sálvame, de Pedro, no se está refiriendo a salvación del alma en el sentido espiritual, sino que se estaba ahogando y lanzó un mensaje SOS. Señor, sálvame, me estoy ahogando, ¿es cierto? Entonces el término salvación en el Nuevo Testamento empezó con esta idea. Es más, ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es decir, los soldados están utilizando este término sotería, este término soso, que en griego significa salvarse, es decir, libérate, líbrate, como diciéndote, tú, a ver, bájate de la cruz. Y más adelante, en el versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos el término salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de pronto lleva la figura de que la persona se salve de una situación específica. Sin embargo, de pronto en el Nuevo Testamento empieza a darse una connotación ya eterna. Es decir, el Señor Jesús llega y al término salvación ya le da una connotación no de una situación específica particular, en el tiempo, sino ya le da una connotación que tiene que ver con el lado espiritual. En Juan 10:9, la mayoría conocemos este texto, que dice ahí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces ya Jesús está utilizando el término salvación con un asunto ya espiritual. Acá no está hablando que Jesús te abre la puerta de la iglesia, de tu casa, o de un aula y tú entras y eres salvo. Sino Jesús está hablando en un sentido espiritual. Entonces ya el término salvación está aludiendo a algo que tiene que ver con la connotación espiritual. En Romanos, Pablo va a decir, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren cómo va esta idea llevándonos al lado espiritual. En Hechos, que es un texto más conocido por todos, que creo que lo debemos saber de memoria, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este término salvación ya está implicando la idea de un asunto que tiene que ver con la eternidad. Ya no es que te salvas de que te estás ahogando, ya no es que te salvas de un peligro, ya no es que te salvas y le dices a Dios, Señor, me van a robar, sálvame. No empieza un terremoto y Señor, sálvame. No, este ya tiene una connotación que tiene que ver con la eternidad. En Hebreos 5:9 lo va a decir de esta manera. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, el término salvación ahora empieza a describir el estado de la persona cuando restablece su comunión con Dios y empieza a vivir un estilo de vida nuevo y diferente. Por esa razón, Hebreos 9:28 va a decir, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces, hermano, esta serie de textos que estamos leyendo y que quizá, hermanos, como cuando uno de pronto no has comido 10, 15 días, mucho quizá, ¿no?
no has comido 3, 4 días y comienzas a comer algo, de golpe empiezas a empacharte, ya estoy lleno en el segundo, primer bocado. Para algunos creyentes que no leen la Biblia, de pronto cuando empiezan a escuchar tantos textos como que les echan, necesito, pastor, mucho me está dando de comer, porque el texto bíblico edifica, y cuando uno no está acostumbrado a digerir, en vez de disfrutar, uno dice, mucho texto. No sé si es tu experiencia, hermano. Mira el que está a tu lado y pregúntale, ¿es tu experiencia? ¿Te estás sintiendo abrumado con tantos textos de la palabra? ¿O tú de pronto estás disfrutando y estás diciendo, wow, siga, otro texto más? Porque sucede eso, cuando una persona está débil, de pronto le ponen suero, y de pronto la enfermera dice, te necesita suero, pero a potente, y te abre todo, ¡fua! Y parece con manguera de bombero que entra el suero, y tú de pronto te choca, ¿no? Necesitamos entender lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación, porque tiene que ver con nuestro destino eterno. Y esta enseñanza, mi hermano, para mí es muy seria. Y creo que lo debe ser para ti. ¿Por qué razón? Porque tienes que tomar una decisión en base a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y a lo que tú estás haciendo con tu vida luego de esa labor que Él hizo por ti. Por eso el texto de Timoteo nos va a decir así, miren. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso en su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio, las buenas nuevas. Miren, hermano, cómo Pablo a Timoteo le va a expresar lo que es la salvación. La salvación tiene que ver con una intervención de Dios en la historia. Y dice, Dios nos salvó, ojo, nos salvó pasado y nos llamó a ser su pueblo santo. La salvación desde la perspectiva bíblica está ligada a varias doctrinas en teología, y una de ellas tiene que ver con la adopción. Es decir, Dios te salva de la condenación eterna y como consecuencia de eso te adopta como si fueras su hijo. Vamos a ser su pueblo. Ahora, ¿qué vio Dios en nosotros? El texto dice, no lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso en su generoso amor. Ahí donde Juan va a decir, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando el creyente entiende que la salvación que él está experimentando en este momento no tiene que ver con algo que él haya hecho, sino con algo que Dios hizo, y al mismo tiempo no solamente Dios hizo esa acción, sino que te involucró como parte de su pueblo, te adoptó como su hijo. Este es algo que nosotros debemos decir, quiero vivir para Cristo. Quiero vivir para su gloria. Imagínense a un juez, está en un juzgado, hay una persona que ha cometido un delito grave y de pronto el juez da su veredicto final y condena a esta persona por los actos que él ha realizado. Y luego que condena a esta persona, el juez decide pagar el precio que esa persona merecía pagar para ser libre, cancela ese precio y ese juez deja libre a esta persona, a este criminal, lo deja libre. Uno diría, wow, ¿qué tal juez? Pero si ese juez agarra a esta persona y lo lleva a su casa y le sienta a la mesa y le da de comer, tú dices, wow, ¿qué le pasa a este juez? Y si ese juez decide adoptar a esta persona, darle su apellido, uno dice, ¿qué le pasa a este juez? ¿Está loco o qué le pasa? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros merecíamos la condenación eterna. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces nosotros merecemos la condenación eterna. No hay justo ni a uno. Pero Dios decide intervenir, Dios decide pagar el precio, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios decide pagar el precio por tu pecado y te hace libre.
Algunos creyentes utilizan su libertad en libertinaje, hay otros que utilizan su libertad para ser esclavos de Jesucristo. Y cuando Dios te da esa libertad, te adopta como su hijo. Y tienes todos los derechos de hijo. Y cuando el creyente entiende eso, mi hermano, tú vives para Cristo. Con tu profesión, con tu negocio, con tu trabajo, tú vives sabiendo que tienes que darle las gracias a Dios. Eso es lo que dice Timoteo. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. En otra versión dice antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que saca callos a muchos teólogos que tienen la doctrina que la salvación se pierde, o que de pronto no hay predestinación, no hay elección, no hay adopción, que son términos teológicos, mi hermano, que tienen que ver con la salvación. Es interesante cómo que Dios, que está no en el tiempo, sino por encima, en la eternidad, Él tiene en su óptica pasado, presente y futuro. Y la elección para que tú seas parte del pueblo de Dios no nace como consecuencia de que tú ganaste el favor de Dios y Dios decide elegirte, sino antes que nosotros naciésemos, Dios ya nos había elegido con esa omnisciencia que Él tiene. Hermano, es complicado entenderlo con la razón, pero es disfrutarlo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno lee esto, dice en el versículo 10, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte, dice, y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pagamos nuestra deuda, muriendo. Pero moríamos e íbamos a condenación eterna porque moríamos en nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero Jesús, al morir en la cruz, Él pagó el precio de nuestro pecado. Es como que si el juez que te condena decide pagar el precio y lo tiene en un documento. Aquí está el precio de tu libertad. Y te dice, si lo recibes, vas por todo lugar diciendo soy libre, y muestras el documento diciendo soy libre ahora porque el juez me ha liberado. Si no, vas a vivir creyendo que eres esclavo. Y eso es lo que ocurre con muchos creyentes. El Señor Jesús ya los hizo libre, pero de pronto sus temores dicen, ¿y si pierdo la salvación? ¿Y si de pronto, no es cierto, hoy día hago algo indebido y me atropella el carro y me mata? Muchos creyentes viven en el miedo y en el temor porque no conocen que el Dios justo también es un Dios de amor. Y que la salvación no tiene que ver con los actos de justicia que tú hayas hecho, sino tiene que ver con la misericordia de Dios. Ahora, seguramente surja alguna interrogación, y pastor, ¿y qué si el creyente vive en pecado? Vamos a ver, vamos a llegar a ese punto. ¿Y qué pasa si hay un creyente que vive en pecado? O sea, yo también puedo pecar como sea, igualito me voy a ir al cielo. Vamos a llegar a ese punto. Yo sé que, hermano, que tu forma de pensar ya va más allá y es excelente eso. Pero hay que primero asentar las bases de lo que significa la salvación desde una óptica bíblica. Tú no interveniste en nada. Y esto golpea el orgullo porque se nos ha enseñado que nosotros debemos cada Semana Santa visitar las 7 iglesias. Y si somos del pueblo de allá, de Parinacochas, tenemos que ir a esa fecha donde celebramos, porque ahí celebramos. Y tienes que ser con tu pachamanca, porque si no es con tu pachamanca y tu cuy, no es celebración. Y estamos aferrados a tradiciones, y más fuerte es la fuerza de la costumbre que la fuerza del poder del Espíritu Santo que rompe todo eso. Por eso que muchos creyentes para julio están pensando en volver a su tierra, no porque extrañen a su familia, extrañan la Yunce en algunos casos. Y pastor, va a venir banda, con banda va a ser. En mi tiempo banda era de ladrones, ¿no? Pero hay lugares, hermano. Pero cuando entendemos la salvación en función a lo que la Escritura dice, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús nos ha dado una libertad no para usarlo como libertinaje, sino para poder bendecir. Por esa razón, rápidamente lo voy a tomar, hay 3 aspectos en la salvación, que tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. En el pasado, Timoteo dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo. Hermano, cuando uno se da cuenta de que Dios me salvó
antes de que yo entienda de su salvación, lo único que nos queda no es sentirnos especial y mirar al de al lado y le decir, jojolete, a ti no te, vecino, renegón, borrachín, no te cogió a mí. No, es para decirle, Señor, gracias, porque no sé lo que viste en mí, porque yo no veo nada en mí. Y cuando Dios decide elegirte, lo decide en función a su voluntad. Y a esto, la Biblia lo llama la justificación. Justificación. Es un término teológico que Dios te declara justo sin serlo. Simplemente porque Él es el soberano. Nuestra mente racional de pronto empieza a cuestionar, pero cuando tú llegas a entender la soberanía de Dios, te vas a dar cuenta que no existen salvos antes de la fundación del mundo y condenados antes de la fundación del mundo. Porque la lógica normal es, si Dios salva a algunos y los conoces de antes de la fundación del mundo, entonces también hay algunos que han sido ya elegidos para ser condenados, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, pero vamos a ver qué dice la Escritura. En el presente, Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Es decir, nosotros somos salvos por la obra redentora de Jesús, y a esa salvación Dios nos declara justos. Por eso cuando ustedes leen las epístolas de Pablo, cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los corintios, dice a los santos en Corinto. Hermanos, santos, de santos no tenían nada, eran carnalazos. Pero Pablo le dice a los santos, ¿por qué? Porque Él los ve como Dios los ve. Dios te mira como santo, Dios te mira como una persona ya terminada. Suena crudo cuando se utiliza el término producto terminado, ¿no? Ya pasó por todo el proceso de elaboración y ya es producto terminado, ya puede salir a la venta. Suena fuerte ese producto terminado, pero Dios te ve ya parecido a Cristo. Pero estamos en un proceso, el texto dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Tú predicas a alguien el evangelio, ¿qué te dice? ¡Qué bien! Sigue hablando, sí, dime que tengo que alejarme de mi pecado, ¡qué bien! Sí, pues, ¿qué te dice? Estás loco. No, ya cuando sea viejito ya te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de santificación. Y la santificación es el proceso que todos necesitamos para parecernos a Cristo. En la santificación es donde tú necesitas al hermano, a la hermana de tu grupo que siempre hace lo contrario que tú haces y Dios está formando tu carácter. Dios está moldeándote. Y Dios te ha dado ese esposo amoroso, totalmente cariñoso, ¿no? Para moldear tu carácter, porque tú tanto amor recibes que Dios te ha mandado a alguien que amas más. ¿Sí? Pero ¿por qué se comporta así mi hija, mi hijo? Porque estamos en el proceso de la santificación. Y en el proceso de la santificación nadie es perfecto. Dios nos está, podríamos decir, labrando nuestro carácter para parecernos a Cristo. Y cuando se habla de la salvación futura, Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Podríamos decir que no hay ninguna persona salva en la actualidad porque la salvación total va a llegar cuando Cristo venga y nuestro cuerpo sea glorificado y seamos librados del poder del pecado. Ahora somos salvos posicionalmente, pero en algún momento vamos a disfrutar y esto tiene que ver con la glorificación. Para hacerlo más corto, hermanos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la salvación tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. En el pasado, la pena del pecado fue pagada. Por eso Romanos va a decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo puedo cantar a Dios porque Dios me ve como justo sin serlo, porque en Cristo Él ya lo pagó. No sé cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez han tenido una deuda en el banco. O quizás son caseritos y están en primer lugar en Infocor. Pastor, ¿en qué lugar? Yo siempre salgo en primer lugar donde Infocor. Toda esa lista de deudores, primer lugar. Y te llega la carta que te van a embargar, hasta la iglesia llega, esa la silla donde se sienta la vamos a embargar porque está debiendo tanto.
Yo recuerdo hace años, ¿te acuerdas, Manuel, cuando nos endeudaste? Tú te endeudaste, yo no. Cuando nos endeudamos, hermano, y el banco nos dijo tanto, ¿no? Y uno dice, wow. Y luego me llaman y me habían dicho que podía pagar que el 10% nada más de la deuda. Corriendo, pues, hermano. ¿No? Claro, no salimos de Infocor todavía, ¿no? Pero alguien pagó, hermanos. ¿Y qué si yo le digo al banco, no, yo te lo tengo que pagar, esa es mi deuda, yo te lo voy a pagar, ¿ya? Dame 15 años y yo te lo pago. No, ya lo pagaron, alguien lo pagó. Ya no tengo que pagar. Pero hay creyentes que viven como que si todavía tuvieran que pagar la deuda a Dios, cuando la pena de nuestro pecado ya fue cancelada. Entonces tú tienes que vivir en libertad en Cristo, no en función a lo que otros haces, sino en base a tu comunión con Dios. Y esto no es una libertad para hacer lo que uno quiere, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo te va a llevar a entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. De modo de que la salvación en Cristo rompió la pena por el pecado. En el presente, la salvación en Cristo nos da poder para vencer el pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el pecado ya no tiene poder sobre ti, tú decides pecar. Ay, pastor, no sé qué pasó, pero no pude con la tentación. No, tú decidiste. La Biblia dice que el Espíritu Santo guía al creyente. Y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Pero tú decides desobedecer y tú decides minimizar el poder del pecado. Y al minimizar, de pronto dices, no hay que ser tan extremista, no hay que ser tan radical. ¿Para qué ser tan radical? Si esa penita, no creo que sea tan malo. ¿Has escuchado así? Es como que si yo tuviese este café que está riquísimo, hermanos, y tengo acá un gotero de veneno, y digo, media gotita. ¿Qué media gotita? No es nada. Media gotita. ¿Va a pasar algo? Claro que va a pasar. Lo tomo. Chao, pastor. Que yo minimice no significa que no va a funcionar. Entonces, cuando yo logro entender que la obra salvadora de Cristo en el presente me ha dado poder para pelear contra el pecado, ¿qué significa, mi hermano? Significa que cuando yo me doy cuenta que en aquel lugar siempre caía, ya no voy a ese lugar. Ya no voy a ese lugar. ¿Me dejo entender? Si cada vez que prendo el computador, prendo las redes sociales, paso media hora en las redes sociales, ni un minuto leyendo la palabra de Dios, ¿el problema está en las redes sociales? No, el problema está en ti. No es el diablo que de pronto apareció, pastor. Y hay jóvenes que dicen, pastor, lo que pasa es que ahorita en el colegio nos están enseñando pues números romanos, por eso pura página web de triple X. ¿Me entiendes, hermano? Son números romanos, dice. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente que entiende que es salvo, camina no teniendo miedo de perder la salvación, camina disfrutando, cuidando su salvación. Y no la cuida porque la vaya a perder, la cuida porque es de alto valor. Hermano, tú vas a la parada y te pasas en medio y alguien te llama por teléfono y tú contestas ahí o te escondes, hermano. O prefieres no. ¿Han visto, hermanos, esas personas que están en medio de tantas personas y por ahí pasa alguien importante y ellos están ahí con su celular filmando y de pronto en menos de un segundo ¡fum!, se lo arranchan y él voltea, no sabe quién se lo arranchó, ¡fum!, en medio de un segundo, así de rápido. Entonces, cuando uno habla de la salvación, uno está hablando que hay lugares donde vas a resbalar, hay lugares donde vas a caer, que necesitas alejarte. Pero pastor, ¿qué tiene de malo ir a la fiesta? Mira, anda a tu fiesta y pon una música de alabanza en medio y dánzale al Señor, amén. Ay, pero pastor, ¿cómo va a ser eso, pastor? ¿Cómo va a ser eso, pastor? Y algunos pastores tienen miedo de decir que está mal. Ay, pastor, pero yo soy joven. Bueno, ven a una reunión de PJ, deja. Pastores que ahí no danzan, ven, tú traes tu alabanza y tú comienzas a danzar.
Ay, pastor, pero no me van a dejar. Ve que te van a dejar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Minimizamos y cuestionamos la verdad de la palabra de Dios y el pecado se enseñorea de nosotros. Y al enseñorearse de nosotros, creemos que hemos perdido la salvación y tenemos que hacer algo para recuperar. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que ir el domingo, porque así me enseñaron. Si he hecho algo mal con Dios, me acerco a la iglesia y me escucho todo el sermón de este padre aburrido, porque así me pongo en paz con Dios. No. Y la salvación no solamente rompe la pena del pecado, el poder del pecado, sino también la presencia del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, la salvación te lleva al proceso de santificación y el proceso de santificación a vida eterna. ¿Qué significa eso, hermano? La salvación se pierde. Personalmente, como Alianza Cristiana y Misionera, creemos que no se pierde, pero hay que cuidarla. Porque puedes ser tú un autoengañado, que estás creyendo que eres salvo, pero tus hechos niegan lo contrario y no puede ser. No puede ser, hermano, que yo sea hincha del mejor equipo del Perú y no quiero entrar en problemas con los jóvenes, ¿ya? Y me vaya pues a la barra contraria y me ponga la camiseta de ellos para que no me hagan nada. No, yo muero, hermano, con mi camiseta. Por eso estoy de celeste, por si alguno no ha entendido. Ahí me voy, hermano. El creyente que tiene la salvación no solo la cuida porque la vaya a perder, la cuida porque tiene mucho valor. Tu celular no lo vas a usar en un lugar donde lo pueden llevar. Entonces el creyente cuida su salvación de manera personal, de manera particular. Por eso es que Dios nos dice que la salvación es para todos. No es solamente para un grupito. Y todos conocemos Juan 3:16. ¿Qué dice, hermano? Díselo al de al lado. Y si no se sabe, dile: bienvenido, hermano, viene usted por primera vez. Así dicen algunos hermanos. Juan 3:16. Tiene una capacidad de lectura de 1000 por segundo, ¿no? Es conocido. Pero miren lo que dice Romanos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Miren, hermano, cómo entró el pecado. Dice la Escritura que en la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación. Adán nos representaba. Y como ser decidió desobedecer a Dios. Y es curioso, hermanos, porque en las esferas celestiales, Lucifer convenció a las 3/4 partes de los ángeles para rebelarse con Dios. Convenció a las 3/4 partes de los ángeles que él podía ser Dios. Y hay creyentes, estos ángeles que conocían a Dios, estos ángeles que vivían sabiendo lo que Dios era, los convence para estar en contra de Él. Hermano, ¿crees que no te va a convencer a ti que no lees la Biblia ni un versículo diario? Hay un analfabetismo en la mayoría de los creyentes que solamente leemos la Escritura cuando venimos a la iglesia. Y eso porque te lo sacan ahí arriba. Entonces el creyente es un intelectual en las redes sociales, pero es un analfabeto en las Escrituras. Mientras que tú ves a uno del Islam que se conoce, mi hermano, a un budista, se conoce el Corán, se conoce el Bhagavad Gita, lo sabe, lo lee y no lo lee como para rendir cuenta, porque cuando tú vas a dar un examen de matemática, de física, estudias para responder bien. Tú lees la Biblia no para responder bien, sino para vivir bien. Es muy diferente leer para conocer, no, que te puede ayudar leer para ser transformado por la palabra. Entonces cuando tú lees para ser transformado por la palabra, tú te vas a dar cuenta que la obra de Cristo es grande. Y así como la transgresión vino la condenación, por la justicia de Cristo vino la justificación de vida. En la versión Dios habla hoy dice así: y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Y nuestra razón no entiende, hermanos. Porque de pronto Jesús está en la cruz, el justo, muriendo por nuestros pecados. Y un hombre malvado
que merecía morir, que merecía ese sufrimiento, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que Jesús con toda justicia le hubiera dicho: cállate, pecador, estás pagando lo que mereces, muérete. Le dijo no. ¿Qué le dijo? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer hombre que fue salvo no merecía ser salvo. ¿Tú lo mereces? Tampoco. El primer hombre que fue salvo no hizo ninguna buena obra para ser salvo. ¿Qué hizo? Creyó en que ese hombre que estaba ahí no era hombre. Porque le replica al ladrón, le dice: nosotros estamos pagando lo que merecemos. Reconoció que era pecador. Pero ¿qué mal hizo? Y le dice: Señor, Kyrios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, no solamente Jesús fue Señor, sino fue Rey. Hay creyentes que Jesús es su Señor, pero no Rey. Acá no te metas, Señor. En mis redes sociales no te metas. ¿Me dejo entender? La salvación es para todos, porque Dios quiere que todos se salven. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren lo que dice ese texto, hermanos. Porque muchas veces nosotros leemos esto, que Dios quiere que todos se salven. ¡Qué bien! Pero ¿cuál es el texto anterior a ese? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el 1 y el 2 que dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, el propósito de Dios es que todos los hombres se salven, pero versículos anteriores dice que tenemos que orar para que le vaya bien ¿a quién? A la DINA, a los congresistas. Ay, Señor, ¿cómo me pides eso? A estos jueces que se están peleando ahí, que le vaya bien, Señor. Yo quiero, Señor, que te los lleves de una vez. Dios quiere que todos se salven, pero ¿qué nos manda a nosotros como creyentes? Dice: exhorto. Pablo dice: les llamo la atención, porque sé que no lo van a querer hacer, porque cuando de pronto se ponen a hablar en político, y sucede en la red de varones, ¿no? Cuando empezamos a hablar con algunos hermanos, meten todo política, y todo el problema es político. Está bien, cada quien con su mundo, pero hay que corregir. Dice que se hagan rogativas. Señor, hermana, ¿has orado alguna vez? Por favor, Señor, dale sabiduría a la DINA. ¿O tú estás diciendo, Señor, que la saque a la tía? Estoy diciendo lo que tú estás diciendo. Orativas, peticiones. Señor, gracias por la presidenta, gracias por los congresistas. ¿Has dicho eso? No, ni yo, hermano. Estoy aprendiendo acá. Y por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque la salvación te da otro enfoque. Cuando tú eres salvo, ya vives en función a eternidad. Y quieres que esa eternidad lo puedan tener todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjate, hermano. El Señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, hermano, ese texto. Si Dios ya conoce los que van a ser salvos, ¿por qué retrasa su promesa de venir para que todos se salven? Porque la condenación eterna es atroz, hermanos. La condenación eterna es por los siglos de los siglos. Por eso algunos les han mentido diciendo que hay el sueño del alma, que no hay infierno, que no hay condenación eterna. Y como han recibido esa instrucción, está en su mente. Pero cuando abrimos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús mismo le enseñó en una parábola, el rico y Lázaro. Y la parábola normalmente no tiene nombres sustantivos, tiene la parábola del rico y Lázaro, ahí está el Lázaro, el nombre de una persona. Significa que fue un acto, un hecho que Jesús relató, Jesús contó. Aunque la salvación está disponible para todos los hombres, no todos están disponibles para la salvación, porque no a todos les interesa ser salvos. El hombre rechaza la salvación, hermano, y quizás sea tu experiencia aquí, rechaza la salvación. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de su padre, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. El pueblo de Israel
no solamente rechazó la oferta de salvación de Dios, sino que siguió como sus padres. Yo tengo mi religión y esto es lo que yo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y nosotros creemos lo mismo. No hizo un alto para cuestionar eso. Isaías va a decir, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Miren, hermanos, no quisisteis. El hombre rechaza a Dios. ¿Qué dice Juan? Léanlo ahí en tu lugar, hermanos, mientras tomo mi cafecito. ¿Qué dice? Y cuando uno lee este texto dice, los judíos, ellos no lo recibieron. No, hermano, tú y yo no lo hemos recibido. No lo recibimos cuando Él te dice, lee la palabra, cuando Él te dice, congrega, cuando Él te dice, búscame. No lo recibimos, porque estamos en nuestro mundo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 3:18 va a decir, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado imperdonable es el pecado del rechazo a Cristo, porque el Espíritu Santo viene y te convence de pecado, de justicia y de juicio, y tú al rechazar esa labor del Espíritu Santo para tu salvación, te condenas. El pecado imperdonable es el rechazo a la voz del Espíritu Santo que te habla de Cristo. Juan 3:19 va a decir, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y ¿qué dice, hermanos? Los hombres, ¿qué? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En conclusión, hermanos, ¿puede un cristiano perder la salvación? ¿Qué dices tú? A ver, pregúntale de al lado. Algunos dirán, ni sé si la tengo. Veamos algunos textos rápidamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Conoces ese texto? ¿Ese texto de qué nos habla? De que Dios ha hecho un cambio de adentro hacia afuera. Ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa y nos ha puesto la naturaleza divina. Por eso es que nuestro corazón ahora tiene deseo de alabar, tiene deseo de buscar a Dios. Antes no, pero ha ocurrido un cambio en nuestro corazón. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser destruida. Es decir, si yo como creyente ya tengo lo que Corintios dice, soy una nueva criatura y de pronto la pierdo, entonces esa nueva criatura Dios la tendría que destruir. Ya no soy nuevo, ya Dios la destruye para volver a ser un pecador porque perdí mi salvación. Y si pierdo mi salvación la tengo que buscar donde la perdí y la tengo que recuperar. Significa que yo puedo ganar mi salvación cuando no es así. Es una gracia y un regalo de Dios. Otro texto, porque a la musiquita ya le subieron un poquito el volumen. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados, es decir, se ha pagado un precio por nosotros, y el precio es la obra de Cristo en la cruz. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Es decir, Dios te compró del mercado de pecadores, y de modo, si tú pierdes salvación, dice, ya lo vendo, pues lo vendo Dios. Y el diablo le tiene que pagar a Dios. ¿Es lógico? Es absurdo. Romanos 5:1 va a decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que un creyente perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que Él declaró previamente. Los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo y declarados culpables, y Dios tendría que revertir la sentencia dictada por el tribunal divino. Si el creyente pierde la salvación, la tiene que recuperar, si no se va a condenación eterna. Entonces la otra semana la recupera, y si la vuelve a perder, la otra semana la recupera, y así va a estar toda su vida. ¿Y qué? Dios se está justificando e injustificando. No es así. No es así. Y ahí surgen estas dos preguntas. Seguramente te las has hecho o lo has escuchado. ¿Qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse? ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? ¿Qué pasa, pastor? Pues un argumento tendría límites,
Pero la palabra de Dios no tiene límites. ¿Qué dice Juan? Léelo fuerte, hermanos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan lo pone de una manera así clara. Porque algunos creyentes abandonan la fe y se apartan del Señor. El creyente verdadero no lo hace. Son cristianos renacidos o convencidos, hermanos. Quizá es un convencido. Porque si no venía a la iglesia, en la casa la mamá le da un par de correazos y lo convenciona de venir a la iglesia. Son convencidos, no convertidos o renacidos. El creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento, no se le pasa por la mente el fallarle a Dios de manera voluntaria. El creyente verdadero busca adorar a Dios, busca agradar a Dios. Entonces hay que hacer un autoanálisis. ¿A mí me gustan las cosas de Dios? Si no, pregúntale, Señor, Espíritu Santo, toma control de mi vida. ¿Me aburren las cosas de Dios? Imagínate a un creyente que se aburra en las alabanzas y luego se muere y va al cielo y pura alabanza. ¿Qué va a hacer ahí? Se va a aburrir. No existe eso. Hay pastores que la música que ponen ahí en la iglesia a mí no me gusta. La alabanza no va para ti, va para el Señor. Te guste a ti, no te guste, no te lo cantamos a ti. Dile que está a tu lado, ya sabes. La alabanza no la cantamos para que te guste a ti. Se la cantamos al Señor. Y es más, si no te gusta o no te la sabes, ya en tu casa, 2 horas antes, escucha tu alabanza, hermano, ahí alaba al Señor con lo que te gusta y de ahí ven acá. Dina Paucar, ¿qué Dina Paucar, hermano? Nada con Dina Paucar. Escucha alabanzas y vienes preparado para alabar a Dios. Yo soy de la vieja guardia donde estamos los signos, por eso con lo de la alabanza siempre le decía, hermano, pongamos signos. Yo escucho mis coritos antiguos ahí en mi casa, ahí estoy con mis coritos antiguos. No soy antiguo, soy jovencito, pero ahí estoy cantando, hermano. Porque acá sé que los que alaban al Señor no conocen esos textos, pues que en nuestras épocas, hermano, cantábamos, ¿no es cierto? ¿Y tú no puedes escuchar en tu casa y venir cantado? Claro que sí. Porque un creyente que tiene la salvación busca alabar y adorar a Dios. Y no la pierde porque nunca la ganaste, pero la cuida. ¿Por qué razón? Porque es algo de mucho valor. De mucho valor. Oramos, hermano, y le decimos, Señor, yo quiero ser de los que permanecen en la verdad y de los que viven para tu gloria, de los que han descubierto que tu gracia es más grande de lo que yo puedo pensar o imaginar. Y que a partir de ahora, Señor, yo quiero vivir para ti. Y ahí en tu lugar, mi hermano, ora al Señor y haz un autoanálisis. Eres creyente, eres salvo. Y no es para que vivas una vida como se te dé la gana. Porque el Espíritu Santo que está en ti nunca te va a llevar a vivir una vida de perdición cuando ya eres salvo. Si no eres salvo y piensas eso, preocúpate. Si eres salvo y ya estás viviendo una vida que a Dios no le agrada, preocúpate. Eres un convencido, una convencida. Y que sea en algún momento vas a salir de los caminos del Señor, no de la congregación. Porque quizás digas, me voy a otra iglesia, igualito vas a vivir ahí. No esperes que alguien te diga, lee la Biblia para que la leas. Nadie te dice, toma desayuno y tú tomas. Nadie te obliga, tú como adulto, a almorzar y almuerzas. Nadie te debe obligar para leer. Tú tienes que leerla, buscarla, porque siempre hay tiempo. Y agradece al Señor, mi hermano, por tu salvación. Y agradece al Señor por lo que ha hecho con tu vida y lo que está haciendo. Y porque quizás te ha traído a un lugar donde tú vas a poder ejercer tus dones, tus talentos. Dile, Señor, yo quiero servirte. Yo no quiero ser solamente un espectador. Yo quiero servirte. Quizá yo lo has hecho antes, pero eso ya pasó. Dile al Señor, Señor, acá está mi vida. Esta salvación que me has regalado lo quiero vivir para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Y así como el Señor Jesús pagó un alto precio por mi vida, yo voy a cuidar la salvación. No la voy a ensuciar, no la voy a minimizar. Y es más, voy a compartir para que otros conozcan de ti. Con mi vida,
con mi testimonio y con tu palabra también. Padre, como iglesia en Manchay, reconocemos que tú eres el soberano y de que la salvación implica el destino eterno donde vamos a pasar. No permita, Señor, que alguno de los presentes se pueda ir sin conocerte, sin experimentar el nuevo nacimiento. Porque puede orar, Señor, una oración de súplica del pecador, pero al mismo tiempo puede hacer una oración ritualista. Permite, Señor, que el Espíritu Santo obre en su corazón y le quite ese sentimiento de culpa en el nombre de Jesús y le dé la libertad en Cristo para disfrutar los caminos del Señor. Y para que pueda, Señor, cada día poder entender que separado de ti nada podemos hacer. A ti te bendecimos, Padre, y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.